recuerden, U en principio la queremos como función de X y Y, pero X y Y pues la estamos parametrizando con etxy. Ajá. Entonces, el chiste es que Z es nuestro candidato a la superficie, a la parametrización de la superficie. ¿Okay? Z es el candidato a parametrización de la superficie. ¿Okay? Pero aquí todavía el camino es largo. ¿Por qué? Les digo, parece que no, pero si dimos un salto cuántico. No sé por qué siempre que digo salto cuántico se me figura algo como muy pequeño, pero dimos un gran salto, a eso me refiero. Dimos un gran salto al cambiar coordenadas XY, o sea, al reparametrizar la superficie, la U la queremos en XY, pero introdujimos dos coordenadas más, etxy, dimos un gran salto. Ajá. Z pretende ser una parametrización. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que asegurar de Z? Es una parametrización de mi superficie. Pero mi superficie, ¿qué debe ser? Debe ser suave. Ese es el problema de regularidad, ¿no? ¿Qué debe pasar? ¿Qué condiciones? ¿Cómo le hago para asegurar que Z es suave? ¿Cómo le hacemos para asegurar que Z es suave? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para asegurar que Z es suave? Ya quedamos que como función de eta, o sea, si ustedes dejan xi fijo, aquí, en este mapeo, dejan xi fijo como función de eta suave, por Picard. Sí, pero yo necesito que sea suave en xi también. Ajá. Es más, ¿cómo saben que es continuo? ¿Es continuo? ¿Es continuo en xi? ¿Cómo lo saben? Si es continuo en xi, señores. Es continuo en xi. ¿Por qué? Este mapeo es continuo en xi. ¿Sale? ¿Cómo vamos a asegurar que es suave? ¿Ok? Entonces déjenme escribir esta observación. O más bien esta cuestión, ¿no? Este es mi candidato otra vez, este es mi candidato a la parametrización de la superficie. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ah? Pero tiene que ser suave. Tiene que ser suave. ¿Sí? Entonces, observaciones. Observaciones. ¿Va? Más bien, este va acá abajo. Esto, Z-xi, pretende, o sea, este es mi candidato a solución. Ajá, entonces pretende ser una parametrización de la superficie S. Ajá. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, voy a cambiar el gis. Por lo tanto, tenemos que asegurar que Z de eta xi es continuamente diferenciable en sus argumentos. Diferenciable. ¿Sale? Necesitamos que sea continuamente diferenciable en eta xi, al menos. Yo estoy buscando una superficie C1. ¿Cómo aseguro que es continuo? ¿No? Sí, si quieres asegurar que es C1, de entrada asegura que es continuo en eta xi. ¿Cómo sabe que es continuo? Ya sé que es continuo en eta. Ajá. ¿Cómo saben que es continuo en xi?
Y no nada más por separado, no nada más por separado, porque por ahí deben de conocer el ejemplo ahí de cálculo, que continuo en cada variable no necesariamente es continuo en el par, ¿no? O sea, continuo en X y continuo en Y no necesariamente es continuo en XY. Eso sí sucede para transformaciones lineales, pero no necesariamente, para funciones no lineales eso sí no es cierto. O sea, continuar en una variable y continuar en la otra no implican continuidad en R2. ¿Ok? Entonces, aunque Picard me diga S1 en eta, no me sirve. No me sirve ni para la continuidad. ¿Cómo sé que este mapeo es continuo? Bueno, hay algo en ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias 1, que debieron de haber estudiado, que se llama la dependencia continua respecto a parámetros. ¿Y qué les dice eso? Que la solución, o sea, si ustedes tienen la ecuación x punto igual a f de tx, y x, vamos a ponerle en 0, igual a x, ¿sí? No, vamos a ponerle otra cosa, vamos a ponerle sí, ¿sale? La solución, existe una, si esto es Lipschitz, existe una única solución, ¿ok? En una vecindad de t igual a 0. Existe una única solución, entonces vamos a llamarle a este mapeo, a la solución vamos a llamarle t, phi de t y de xi, ¿sale? Sí, porque es una función que depende de t, pero depende de xi, porque si varía en xi, esto cambia, ¿no? Bueno, el teorema de dependencia continua respecto a parámetros dice que este mapeo, si f es Lipschitz, este mapeo es continuo. Ese mapeo es continuo, ¿sí? Así es como aseguran que es continua. Ahora, en teoría lo debieron de haber visto, el teorema de dependencia continua respecto a parámetros. Ese sí lo debieron de haber visto. Si no lo vieron, fue deficiencia de su curso. Sé que muchos no lo ven. Entonces, Luis les va a dar este resultado en la primera ayudantía del viernes. La dependencia continua respecto a parámetros para ecuaciones ordinarias. Por puro compromiso, para que lo vean. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y ahora cómo aseguras que es C1? ¿Cómo aseguras que esto es C1? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aseguras? Porque yo no... Fíjense, es lo mismo acá, ¿no? O sea, vean, la variable independiente, aquí es t, pues es eta. Vamos a ponerle, para que no se me vuelvan locos, eta y xi, ¿sale? Eta. ¿Sale? Vean, tenemos dos parámetros, el que define, el que parametriza la curva, como acá, la eta, y el que determina la condición inicial, en este caso la xi. Entonces, cuando f es Lipschitz, el teorema de dependencia continua de parámetros me dice este mapeo es continuo, ok. Pero yo quiero que sea C1. Yo quiero que esto sea C1, ¿no? Necesitamos que eso sea C1, ¿sí o no? Queremos que eso sea C1. ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Pues se requiere otro resultado de ordinarias. Ese sí no lo vieron. Seguro los que, no necesariamente, pero algunos cursos de ordinarias 2 lo ven. No todos, porque usualmente se van luego a teoría cualitativa y este es un resultado muy analítico. Pero se llama dependencia suave de parámetros. Y me dice, si f es C1, este mapeo es C1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es cierto que es suficiente pedirle al campo ABC que sea Lipschitz. ¿Sí lo ven? Porque Lipschitz, asumir que es Lipschitz continuo nos va a dar la existencia y la unicidad de las curvas, sí. Nos va a dar la continuidad de este mapeo, pero no necesariamente nos da que sea C1. ¿Qué necesitamos pedirle a A, B y C? Que sean C1. Vamos a tener que pedirle a A, B y C que sean C1 para usar la dependencia C1 de parámetros. ¿Ok? Ahora, ya sé que no lo vieron.
porque otra vez este sí no es básico y no todos los cursos de ordinarias 2 lo ven, nosotros lo vamos a ver, pero es un resultado pesado, porque es un resultado de regularidad, ¿no? Me está diciendo, si f es C1, la solución es C1 en una vecindad de la condición inicial, ¿no? En una vecindad de 0, de x en 0, este mapeo es C1. ¿Okay? Es un resultado de regularidad, entonces se llama dependencia suave de parámetros. Y uno puede demostrar esto mismo en casos más generales. Si este mapeo es CK, este mapeo es CK. ¿Ok? Así de fácil. Les voy a dar la prueba para el caso C1, porque es el que nosotros vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, déjenme escribir esta nota. ¿Okay? Como ven, no es fácil, ¿no? No es nada más resolver el sistema de características y luego resolver para X y Y. No, no, no. Y es más, les voy a presumir que ningún libro, ni el Salsa, ni nadie les va a mencionar la dependencia suave de parámetros, ¿eh? ¿Okay? Entonces, para asegurar esto, para asegurar que esto es C1, para asegurar esto, se necesita usar la dependencia continua y dependencia suave de soluciones respecto a condiciones iniciales. ¿Sale? ¿Y qué creen? Que aún así no es suficiente. Aún así no es suficiente. ¿Cómo ven que no? ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente? A ver si me acuerdo del ejemplo. Ahorita me debe salir, de todos modos. Cuando dicen, ustedes tienen una función que va de Rn en Rn. ¿Sale? Entonces, y esta función f es f1 de x hasta fn de x. X está en Rn. ¿Va? Esta función es C1. Si solo sí, completen la frase. Esta función es C1, si solo sí, cada fi es C1. Es la definición de que sea C1. Bueno, ¿ok? Eventualmente ustedes ven que dicen, bueno, tiene espacio y tangentes y esto, y eventualmente llegan a que sea C1 es si solo sí, cada componente es C1, ¿no? Así se define, es la definición de que la función sea C1, ¿no? Que sus componentes sean C1. Pero miren, hay una diferencia entre definición C1 para funciones vectoriales que para una función escalar, nada más. ¿Por qué? Vamos a pensar en el mapeo de acá. A ver, quiero ver cómo se ve esta curva. Esta es una función, fíjense. Esta función es C1, ¿sí o no? Es C1, claro que es C1. ¿Ok? Esta función es C1. ¿Sí? Es decir, es continuamente diferenciable en cada componente. Acá también. ¿Ok? Pero, fíjense, y es igual a t al cubo. Ahora esto es t al cuadrado sobre 2 al cubo. Ajá. Esto va a ser
t cuadrada a la 3 medios. De hecho creo que es al revés. Debe ser, permítanme, les digo que necesito acordarme del ejemplo, pero debe ser t cúbica, t cuadrada, ¿no? Entonces, si ya es t cuadrada, esto es igual a t cuadrada, así. Y esto es igual a t, vamos a ver, al cuadrado, ¿va? Entonces esto es t a la t al cubo, que es x a la 2 tercios. Y es igual a x a la 2 tercios, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la traza de esta curva? Es la parábola semicúbica, ¿no? Es esto y esto, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Vamos a ver. Es x a la 2 tercios. Vamos a ver, déjenme acordarme, no debe ser Lipschitz esto, ¿no? X a la 2 tercios sobre X, esto es lo mismo que X a la 2 tercios menos 3 tercios a la menos 1 tercio. Y si X tiende a 0, esto tiende a infinito, ¿no? ¿Sale? Sí, está bien. Haz esto, ¿va? Ok, fíjense. Fíjense. ¿Cuál es el problema de esto? La dependencia continua y la dependencia suave respecto a parámetros, la suave la estamos por probar, la vamos a probar, nos dice que x, y y u van a ser funciones suaves de eta y psi. Ajá. Cada componente suave, pero la pregunta es, ¿eso es suficiente? No, y este ejemplo lo muestra, porque fíjense, cuando ustedes resuelven para xy, porque nosotros vamos a hacer eso, nada más que en nuestro caso es más complicado porque hay dos variables, pero fíjense aquí, si ustedes resuelven para xy, la curva que obtienen, ¿quién es? Es algo que no es diferenciable en el sentido escalar, en el cero. ¿Cuál es el problema? Esto no tiene espacio tangente en el cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es el? Fíjense, ya sé que esto es C1, pero fíjense, ¿quién es la derivada? F' de t es 3t cuadrada y 2t. En 0 vale 0. O sea que F', su vector tangente en el 0 es 0. Ustedes saben que eso quiere decir que ahí no está bien definida en la función, en el sentido de que ahí no tienen espacio tangente, ¿no? Ahí no hay vector tangente. El 0 no es vector tangente. Ajá. Entonces, ¿qué me asegura que no va a pasar lo mismo en nuestra parametrización? Que ahora hay dos parámetros. Esto es en una variable. O sea, en dos parámetros todavía podrían pasar peores cosas, ¿no? Es decir, que cada componente sea C1, eso no quiere decir que la superficie es suave, ¿no? Vamos avanzando, sí, ya vamos avanzando,
pero eso no quiere decir que la superficie es suave. En sí, lo que necesitamos asegurar es que la superficie tenga espacio tangente en cualquier punto. De ahí parte la idea del problema directo, de la solución al problema directo, de que la superficie tenga espacio tangente en cada punto y el vector normal en ese punto sea ABC. O sea, el vector normal sea ortogonal a este espacio tangente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces necesitamos asegurar que nuestra superficie tiene espacio tangente en cada punto. En cálculo 3 a eso le llaman que la parametrización sea una buena parametrización. Así se llama la definición. Una parametrización es buena si, pues en sí, define un espacio tangente en cada punto. ¿Ok? Entonces, en este sentido, esta parametrización no es buena, porque en el 0, el vector 0, 0 no es espacio tangente de nada. O sea, ustedes no van a construir el espacio, ¿cómo se llama? Sí, la recta tangente en ese caso. ¿Okay? La recta tangente, ¿okay? En el punto 0, 0 con dirección 0, 0, pues no lo van a construir, no van a construir ninguna recta. Y dices, pues ¿cuántos pasan por ahí? Pues una infinidad. Ahí no tiene sentido la definición. Entonces, otra vez, hagan una plana de esto. No es suficiente la dependencia continua, no es suficiente. ¿La requerimos? Sí. ¿Ok? Porque de hecho, si hay espacio tangente, ¿okay? Si las derivadas parciales existen y son continuas, sí, vamos a poder definir el espacio tangente. ¿Okay? O sea, si la función es diferenciable, vamos a poder vamos a poder decir que las componentes pues tienen derivadas parciales. Ajá. ¿Okay? Pero no es suficiente con que cada componente sea C1. ¿Sí? No necesariamente puede haber espacio tangente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la condición que necesitamos para asegurar la existencia del espacio tangente? Bueno, esa es la otra condición importante de este método y la vemos en la siguiente lección. ¿Vale? Gracias.